Pues hola, buenas noches amigos del cine y el misterio y bienvenidos una vez más a las Crónicas de Pablo, ese canal que está abierto por vacaciones, ya transmitiendo desde Madrid. Ayer mismamente volví de Ibiza y ¿qué es lo primero que hice? Ir al cine. Y he aquí que por ello os traigo una nueva Crónica Express, esta vez destinada a hablaros de La Mansión Encantada. Una nueva puesta en escena de la mítica atracción de los parques de atracciones de Disneyland, en la que ya es la segunda intentona desde el 2003 que se estrenara la versión protagonizada por Eddie Murphy. En esta ocasión, este acercamiento es totalmente ajeno e independiente a la versión anterior y por ello nos traen un nuevo elenco y una nueva dirección. Esta vez el director es Justin Simien y nos lleva a las míticas tierras de Luisiana, concretamente a una de las ciudades más mágicas de Estados Unidos, Nueva Orleans, la cuna del candomblé y del vudú, por supuesto, y con una forma muy diferente de abordar el tránsito de la vida a la muerte, en el que, lejos de ser una comitiva triste, los enterramientos se convierten en un festival de alegría, folclore, música y bailes, mientras se acompaña al cortejo fúnebre en pos de que el difunto vaya a residir a su última morada. Bajo ese entorno tenemos al protagonista de la película, Ben, interpretado por la Kate Stanfield, que es un físico cuántico de un gran recorrido científico y ortodoxo, pero que las circunstancias de la vida la han llevado a ser un simple y mero guía turístico del apartado histórico de la ciudad. Por supuesto, por su condición de científico, es eminentemente escéptico con respecto a todo lo relacionado con lo paranormal. Y, en concreto, el tema de los espíritus y los fantasmas considera que no existen. Y eso le supondrá que llegue el personaje de Owen Wilson ofreciéndole nada menos que $2.000 a cambio de ir a visitar y a dar su aporte científico a la mansión que recientemente acaba de adquirir el personaje de Rosauro Dawson y que hasta testigua de que está embrujada. Y a partir de ahí, desde que Ben pone un pie dentro de aquella mansión, ya empezarán a acontecerse un sinfín de fenómenos paranormales, ya que la casa no solo está habitada por uno, ni por dos, ni por tres, sino hasta por 999 espectros. Entre ellos, el más poderoso, el más sombrío y el más oscuro, como es el personaje de Mr. Crump. Un nombre demasiado símil sonante con Trump, pero escrito con C, y que está nada menos que interpretado por Jared Leto.
este siniestro personaje tiene la misión de recuperar 1000 almas para poderse liberar de ese confinamiento en el que está en esa mansión y adquirir su libertad, además, más poderoso que nunca. Bajo esa premisa, en esa mansión se irán dando cita el mayor y variopinto número de personajes, ya no solo de la mano de Rosario Dawson, la Kate Stanfield y Owen Wilson, sino que también se le unirá, por ejemplo, el excéntrico profesor obsesionado por investigar los fenómenos paranormales de esa casa, como es el personaje de Danny DeVito. E incluso también se ven caras conocidas como la de Jamie Lee Curtis, señoras y señores. Es un elenco actoral de primeras espadas, pero en papeles básicamente secundarios. Eso le da un aspecto de producción más o menos de peso, el que se intenta sustentar en las interpretaciones de sus grandes actores, pero no deja de ser una película eminentemente más de aventuras que de terror, y con un componente innegablemente infantil, sobre todo en la segunda mitad de la película. No obstante, también hay algunas escenas más bien inquietantes, sobre todo al principio, cuando se quiere dar ese pose de casa encantada con esos fantasmas que son más o menos inquietantes, que atormentan o persiguen o crean desasosiego a los protagonistas. Pero a medida que vamos viendo y avanzando en la película, ese posible componente de tensión o de terror se diluye totalmente y se convierte en una película de aventuras al uso, más tirando a películas como Cazafantasmas, Agárrame estos fantasmas, incluso Casper o la esencia de Scooby-Doo, que películas de posesiones y casas encantadas. Es también de esperar porque al fin y al cabo está inspirado en una atracción de un parque de atracciones, o sea que una película seriamente de terror no podía ser. También por su eminente tono familiar que tiene, destinada básicamente a que toda la familia puedan ir al cine a disfrutar de la película que nos muestra Disney. No obstante, la película va más allá de esta historia más o menos ligera de los 999 fantasmas, porque básicamente lo que el trasfondo o el subtexto que nos quiere transmitir esta película es el ámbito de superación de la pérdida de un ser querido arrebatado por la muerte. Y eso lo vemos en distintos personajes, empezando por el mismo protagonista. Ben tiene una carga de tristeza a raíz de que no acabe de superar el fallecimiento de su gran amor. Pero todos acarrean de una forma u otra esa carga, esa desdicha, empezando por el propio dueño original de la casa, que es el culpable de que esté llena de esta cantidad de fantasmas, porque también se llegó a obsesionar con el contacto con su fallecida esposa a través de estos fenómenos paranormales, de la ouija, del espiritismo o de la mediumnidad. Hasta que pasa lo que pasa, y entre una de esas entidades que acaba atrayendo es esta entidad maligna del señor Crump. Esta entidad maligna, además, por lo menos a mí, me da la sensación de que bebe de un montón de personajes
medianamente literarios de la época, pues se supone que está ambientado en, en un momento indeterminado del siglo XX, pero yo diría que más o menos por la segunda mitad del siglo XX. Porque yo veo que ahí, por ejemplo, el atuendo, el personaje, la caracterización es muy estilo de un caballero inglés con sombrero de copa y porte señorial, como pueda ser, por ejemplo, el barón de Samedi. El barón de Samedi, que por ejemplo también hubo una alusión a él en la película de Tiana y el Sapo, es un personaje siniestro, evidentemente asociado al vudú y a la magia negra. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. El barón de Samedi es negro. Y nuestro amigo Cramp se supone que es de descendencia blanca. Y luego también es un fantasma que murió decapitado. Luego eso también nos podría llevar a otros fantasmas como el famoso jinete sin cabeza o una indumentaria también que recuerda mucho a Mr. Scrooge, también por el componente de persona amargada y de persona decimonónica con el sombrero de copa, el bastón y el aspecto también mm, menos apacible. Y toda esta amalgama de personajes más o menos lúgubres es el que ha podido dar forma a este Mr. Krug, Mr. Crump. La película en sí misma es un montón de alusiones, por ejemplo, a lo que es la parque de atracciones, en el que la mansión también tiene su propia entidad, en el que a nivel de efecto de aspecto fantasmal son salas o pasillos interminables que por más que avanzas por él nunca llegas al final, que eso perfectamente puede ser parte de esa atracción. O tiene también componentes, pues eso, de transformismo de los propios espacios de la mansión, ¿no? Y luego el componente fantasmal, que ya te digo que son 999 fantasmas de lo más variopinto, pero que al principio pudieran crear ese desasosiego, pero luego se acaban convirtiendo en parodias de sí mismos. Porque son entidades más o menos obligadas a revivir eternamente la forma de morir que tuvieron en esa casa o la idiosincrasia que tuvieron ellos en vida y aparte que también se acaba recurriendo a estereotipos de fantasmas como por ejemplo la fantasma como es la novia que se supone que en vida era una asesina de sus pretendientes, o un duelo entre caballeros, o un marino que es el que acaba atormentando a nuestro amigo Ben, y que todos más o menos tienen cierto arraigambre con los protagonistas vivos que les obligan a ir a esa casa a solucionar o a ser atraídos por ese poder enemigo o maligno que quiere sacar rédito de esos de esos de ese variopinto grupo de exploradores de lo paranormal, porque por supuesto también está la figura del vidente o B, la pitonisa, que además acaba asociándose a la anterior pitonisa que acabó invocando el anterior propietario de la casa, que era la que le iba proporcionando esa especie de anhelo de contactar con su defunta esposa.
y que acabó prisionera de sus propias artes, como es el personaje de Jamie Lee Curtis. La película en sí mismo es entretenida, no tiene ningún tipo de pretensión, más que entretener a la chavalada. Es una película que tiene un ritmo ágil, un equilibrio justo entre los momentos de tensión, los momentos de humor y unos personajes más parodia de sí mismos que a lo mejor un componente más esotérico o más realista de ellos mismos, porque por ejemplo el personaje de Owen Wilson es claramente una parodia de lo que pudiera ser un sacerdote exorcista. La pitonisa también con esos sombreros, ese sombrero extravagante y tal, también es una parodia del el típico estereotipo de medium. Y todos más o menos tienen ese recorrido casi de cliché paródico de los fenómenos paranormales. Y luego la historia va avanzando que también hasta llega a parecerme un videoclip. Un videoclip que pudiera ser, por ejemplo, el de la canción de Ghosts de Michael Jackson. O esos fantasmas, pues, que más que asustar, hacen gamberradas. O yo qué sé, no te los puedes tomar así, no te los puedes acabar tomando en serio, pero bueno. Como es un producto más bien infantil y de divertimento familiar, te lo acabas teniendo que tragar, ¿no? Y lo aceptas como tal. La película en sí misma, la trama es básicamente la que he comentado, de intentar impedir que este fantasma oscura adquiera el poder de las 1000 almas, pero tiene algunas lagunas que las tienes que o rellenar o las tienes que obviar o incluso buscar tú tu propia explicación porque la película no las aclara demasiado. Es por ello, es una película que no tiene pretensiones, que simplemente es diversión y sin más. Por eso esta película no puede tener más allá de un 6,5 de nota. Una película disfrutable, entretenida, divertida, con un buen ritmo, con unos efectos especiales que más o menos cumplen, una banda sonora que recuerda más, por ejemplo, a la de Casper, que a una película de terror. Una banda sonora, pues eso, que invita a pensar que estás en una película de aventurillas o una película juvenil, que está muy bien, pero que no te hace pensar que estás en una tesitura de terror, ni sino de lúdico. Es una banda sonora lúdica, una banda sonora bien compuesta, y que acompaña dentro de ese aspecto lúdico y de aventuras que es la que medianamente prima dentro de la película. Y bueno, nada más. Dejadme en comentarios qué os ha parecido esta película. Por cierto, si no estás suscrito, ¿qué haces que no te suscribes? Que es gratis y a mí me ayudas un montón a crear nuevo contenido. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahora también en cartel está la película de Háblame. Esa que sí que es de terror puro y duro. Hecho por unos youtubers. Yo que también lo soy y que además tengo un bagaje de hacer cortometrajes. ¿Por qué no hacemos que entre todos llegue a crecer este canal de forma de que sea autosuficiente y poder tener los mismos ingresos que haya podido tener el canal de Raka Raka? Y yo poder también hacer mi propia película. Es un reto muy ambicioso, por supuesto, porque por ahora somos una comunidad muy pequeña y hasta llegar a los 4 millones que tiene Raka Raka, anda que no me queda camino. Pero señores, piedrita a piedrita se puede llegar a construir un pedazo de castillo enorme. Así que te propongo que tú que me estás viendo y no estás suscrito, pongas también tu pequeño ladrillito en este enorme palacio que quiero construir y prometo
que si llego lejos y me vuelvo el Almodóvar español o el Filipou español, me acordaré de ti y, oye, a lo mejor hasta comparto beneficios de esa posible futura película que hiciera, o yo qué sé. Pero para eso hay que llegar a 4 millones de suscriptores. Así que dadle cañita, por favor. Así que nada, después de la consabida autopromoción, me despido, como solemos decir en el canal. Sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Hasta muy pronto.